Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, pues ya que hemos estado viendo pues una introducción ligera al tema de los eventos y también hemos visto pues el tema de las funciones, llega el momento de hacer una práctica guiada que nos va a ocupar, pues no lo sé exactamente, 3-4 vídeos a lo mejor, donde vamos a intentar aplicar pues todo lo aprendido hasta ahora y si no todo, casi todo. Y la práctica consiste en un ejercicio típico en los cursos de programación, pues que es elaborar una calculadora. Y nosotros pues la vamos a elaborar en JavaScript. Vamos a crear una página web que va a tener una calculadora cuyo comportamiento, bueno, pues va a ser mucho más profesional que la calculadora que hicimos pues hace unos cuantos vídeos, ¿no? Esta calculadora, pues, hombre, tampoco va a ser la científica que acabo de abrir, pero sí que va a ser una calculadora parecida a la de Windows, ¿no? A lo mejor en principio no le vamos a poner los botones de memoria para no hacerlo más complejo, pero sí que vamos a hacer una calculadora con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, con sus botones para que al pulsar con el ratón encima de los botones, pues funcione de una manera muy similar pues, a una calculadora como por ejemplo la que tenemos en Windows o en otros sistemas operativos, ¿no? Y para hacer algo así, pues vamos a tener que declarar variables, trabajar con datos, utilizar condicionales, es probable que algún bucle y sobre todo vamos a tener que trabajar con funciones, llamadas a funciones y también con eventos, ¿no? Y al final, bueno, pues conseguiremos algo pues parecido a lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Para ello vamos a partir de un archivo, por lo menos yo os voy a facilitar un archivo de partida, es decir, no me importa tanto lo bonita o fea que sea la calculadora, sino su funcionamiento. Entonces, por ese motivo, pues he creado ya un archivo que os voy a pasar en el link, en la descripción de este vídeo, como un link para que os lo podáis descargar y os vais a encontrar pues con lo que os voy a poner ahora mismo en pantalla. Aquí lo tenemos. Bueno, pues no os riáis, pero esta es la calculadora que he elaborado yo. No me he tomado mucha molestia en hacerla bonita, ¿no? Pero bueno, por lo menos tiene aquí lo que sería la pantalla o display, ahí es donde van a aparecer los números y también tiene ya sus botones, pues por lo menos con las operaciones básicas y con los números. También tiene la coma decimal y el igual, ¿no? Que luego pues le queréis añadir pues alguna cosilla para que quede más profesional, más bonita, eso ya os lo dejo a vosotros, lo tendréis que hacer con CSS. Y bueno, pues también le podéis incluir cuando tengamos elaborado el ejemplo por completo, la práctica pues completamente terminada, los botones pues de raíz cuadrada, porcentaje, a lo mejor el botón de memoria, etc. Esta calculadora que tengo en la página web pues debería de, para empezar, por ejemplo, pues cuando pulsamos los números, pues que estos vayan apareciendo en la pantalla, en el display, ¿no? Que es lo que tenemos arriba. Eso es, en principio, por donde vamos a empezar. Pero antes de comenzar, en este archivo que tengo yo en pantalla, pues sí que debemos identificar algunos elementos pues para ver un poquito cómo está construida esta calculadora. En principio todo está dentro de una tabla, entonces hasta aquí pues creo que no hay mayor dificultad, ¿no? Es decir, table que se abre, table que se cierra con sus TRs, sus filas, sus TDs, ¿no? Sus celdas y dentro de cada celda, bueno, pues el botón correspondiente, el display, etc. Si nos vamos al Dreamweaver, que es donde tengo yo esta página web, bueno, pues como podéis comprobar, tengo una hoja de estilos interna dentro del Head que lo que hace es darle formato pues tanto a los botones como al display, ¿no? Y lo importante pues es lo que aparece dentro del body. Entonces, como podéis comprobar, pues efectivamente todo está dentro de una tabla, etiqueta table que se abre. ¿Y el display qué es? Bueno, pues el display corresponde a un input type text, es decir, un cuadro de texto normal y corriente. Fijaos, si vais a hacer esta calculadora vosotros a mano y lo vais a hacer, por ejemplo, con un editor como el Dreamweaver, es muy frecuente que el Dreamweaver agregue automáticamente la etiqueta form en cuanto agregues un elemento de formulario, porque estos son elementos de formularios, por ejemplo, el cuadro de texto. Bueno, pues para este ejercicio es recomendable que la etiqueta form pues no esté, es decir, que haya elementos de formulario, pero que no esté la etiqueta form del formulario. Con lo cual, si lo vais a hacer en Dreamweaver como yo, para aquellos que utilicéis el Dreamweaver, en el momento de agregar un cuadro de texto o en el momento de agregar un botón sale un mensaje que dice ¿deseas agregar la etiqueta de formulario? Pues le decís que no. Y luego, pues para los que no queréis tomaros la molestia de hacer la calculadora, pues como digo, os podéis descargar este archivo mío desde la descripción de este vídeo y podéis partir pues con este archivo que tengo yo, ¿no? Bueno, pues por un lado sí que tenemos que saber que tenemos un input type text que corresponde a la pantalla de la calculadora, al display, el cual tiene un atributo ID que es muy importante, que es display. Vamos a tener que utilizar este atributo ID desde código JavaScript. Y luego también, pues cada uno de los botones de la calculadora, es decir, pues los botones de los números, las operaciones, es decir, lo que queda son input type button, ¿no? Son botones.
Y estos botones, el atributo más importante que tienen, o por ejemplo el que a nosotros más nos importa en principio, es el atributo value. Por ejemplo, pues aquí estamos viendo los botones de las operaciones matemáticas. Fijaos que hay un value con un más, con un menos, con un por. Y luego pues tengo los values de los botones de los números. Value igual a 7, igual a 8, igual a 9. Lo que metemos dentro del atributo value, entre comillas, es lo que va a aparecer en el botón. Por ejemplo, esto sería value igual a 4. Si nosotros ponemos value igual a Pepe, pues sale Pepe en el botón, ¿no? Bueno, pues en principio con esto pues es suficiente. A partir de aquí pues ya podemos comenzar. ¿Y por dónde comenzar? Bueno, pues yo comenzaría quizás por lo que os he mencionado. Por cierto, antes de comenzar con el ejemplo y ponernos manos a la obra, os diré que tenéis en internet multitud de ejercicios para realizar una calculadora en JavaScript. Es decir, si os vais a Google, por ejemplo, y le decís calculadora JavaScript, os van a salir cientos y cientos de códigos para construir calculadoras en JavaScript. Los podéis consultar si queréis a modo de curiosidad, ¿no? Para ver cómo lo han hecho. Pero lo suyo es que nuestra calculadora la hagamos con lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora. Evidentemente sabemos una muy pequeña parte de programación en JavaScript todavía. Si supiéramos programar en JavaScript de manera avanzada, si tuviéramos ya muchos conocimientos, la calculadora que podríamos hacer sería la bomba, ¿no? Sería muy evolucionada. Pero no es el caso. Entonces nos tenemos que apañar con lo que sabemos. Quiero decir con esto que es más que probable que encontréis en internet códigos mucho más optimizados que los que vamos a utilizar nosotros, porque vamos a tener que manejar las herramientas que conocemos, que de momento no son muchas. Y luego también yo voy a ir elaborando este ejemplo pues como a mí se me va ocurriendo, pero a la hora de programar pues siempre hay muchos caminos de llegar al mismo resultado. Y puede ser que alguno de esos caminos que yo coja no sea el más corto. Bueno, pues estáis abiertos en los comentarios del vídeo a lanzarme las propuestas de código que creáis acertadas. Yo lo voy a hacer como yo lo veo en cada momento, no quiere decir que sea la forma más corta ni más optimizada. Lo que sí es seguro, o creo, que llegaré al resultado final, ¿no? Y es que la calculadora funcione. Y como digo, muy importante, lo voy a hacer utilizando lo que conocemos hasta ahora, ni más ni menos. Y dicho todo esto, pues venga, vamos a ponernos ya manos a la obra, sin más demora. Y vamos a comenzar por lo más sencillo. Vamos a comenzar por hacer que al pulsar, por ejemplo, el botón del número 1, pues ese número 1 aparezca ahí arriba en el display, ¿no? Y aquí pues tenemos que plantearnos varias cosas. Ese número 1 no aparece al cargar la página, no. Ese número 1 debe aparecer cuando nosotros pulsamos en el botón del 1. Luego entonces aquí tenemos ya nuestro primer evento, ¿no? Tiene que desencadenarse una acción cuando nosotros pulsamos en ese botón del número 1, ni antes ni después. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, pues tendremos que crear una función cuyo cometido será escribir aquí el número 1, pero tendrá que ser ejecutada cuando ocurra un evento, y el evento va a ser cuando hagamos clic con el botón izquierdo en el botón del número 1. Bueno, pues vamos a ello. Nos vamos a Dreamweaver, nos vamos pues a la zona del Head y, por ejemplo, a continuación de la hoja de estilos interna, pues vamos a crear nuestra zona de script. Luego entonces script que se abre y script que cerramos. Y dentro de esta zona de script pues vamos a crear la función que se va a encargar de escribir ese número 1 en principio, a la cual voy a llamar, por ejemplo, pues display números, por ejemplo, ¿no? Entonces, function, pues nombre de la función, display números, abrimos la llave, la cerramos. Con lo cual aquí tenemos la función. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que voy a hacer va a ser comprobar que llamamos correctamente a la función. Entonces voy a colocar un alert de prueba, precisamente pues con el mensaje de prueba, para ver si somos capaces de llamar a esta función desde el evento al hacer clic en el número 1, ¿no? Luego entonces, antes de agregar el código que nos coloca el número 1 en el display, un alert. Y ahora pues localizamos en el código HTML la etiqueta correspondiente al botón del número 1. Yo ya la he localizado. Para aquellos que trabajáis con Dreamweaver, también se puede hacer de la siguiente forma. Si os vais a diseño y pulsáis en el 1, al volver a código ya la tengo señalada. Y aquí pues lo que tenemos que hacer es lo que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Agregar el evento onClick. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues te sitúas dentro de lo que sería la etiqueta del número 1 y aquí pues lo que tenemos que hacer es escribir el evento onClick. Y tal y como vimos en el vídeo anterior, si queremos llamar a la función displayNúmeros, pues lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de la función, display, bien escrito, claro, números, con sus paréntesis. Hecho esto, si todo ha ido bien, cuando nosotros pulsemos en el número 1 debería de salirnos un alert con el mensaje de prueba. Con lo cual, si guardamos cambios y nos vamos al navegador,
actualizamos con F5, si yo pulso el número 1, pues efectivamente estamos llamando a la función al pulsar el número, es decir, el evento funciona, ¿no? Hecho esto, pues ahora tendremos que sustituir este mensaje que hemos puesto aquí con la palabra prueba por el código necesario para que nos escriba el número 1 en el display. Luego entonces nos vamos al Dreamweaver, nos situamos dentro de la función, esta instrucción de prueba pues evidentemente no nos vale, vamos a borrarla, y ahora el código necesario ¿cuál es? Bien, pues aquí tenemos que utilizar un poco de programación orientada a objetos, algo que hemos visto ya hace unos pocos vídeos, ¿no? Tenemos que acceder a la propiedad valor del elemento display que tenemos en nuestra página web, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues utilizando la jerarquía de objetos que expliqué en su momento de la siguiente forma. Mirad, si nosotros escribimos document, pues ahora mismo estamos haciendo referencia a lo que sería nuestro documento, es decir, la página web. Y ahí, pues, este objeto, el objeto documento, tiene una serie de métodos, entre los cuales está getElementById. Esto lo que hace, ya creo que lo hemos visto en este curso alguna vez, lo que hace es detectar o identificar un elemento en base a su atributo ID. Y si recordáis, nosotros le hemos puesto atributo ID a todos los elementos, incluido nuestro display. Entonces, el atributo ID que tiene, pues es precisamente display, ¿no? Bueno, pues si yo le digo a nuestro código getElementById y aquí entre comillas, pues le pongo display, fíjate como ya en el asistente del Dreamweaver me sale, lo que acabo de hacer es identificar ese objeto. El objeto está identificado, pero ahora tenemos que acceder a una propiedad y es la propiedad valor de ese elemento. Para ello, pues utilizo el punto y escribo la propiedad value. Esto es programación orientada a objetos tal y como vimos en su momento. Objeto.propiedad igual a valor. Y la propiedad precisamente es valor, ¿no? Si aquí le digo, por ejemplo, que esto tiene que ser igual a 1, pues lo que le estamos diciendo en definitiva es que el elemento que tiene el atributo display, pues tiene que tener un valor, que sería la propiedad, igual a 1. Y todo esto tiene que ocurrir cuando nosotros pulsemos en el botón del número 1. Vamos a guardar cambios, vámonos otra vez a nuestra página, F5 para actualizar, y ahora cuando pulsen el botón del 1 debería de aparecer un 1 en la pantalla. Y efectivamente así es. El color del número, el fondo del display y todo eso no es ni más ni menos que CSS que he aplicado pues a este cuadro de texto. Le he dicho que el cuadro de texto tenga un fondo negro. Ya sabéis que los cuadros de texto por defecto son transparentes. Y le he dicho que el texto que tiene que aparecer en ese cuadro de texto pues tiene que aparecer en verde con un tamaño determinado, etc. Luego entonces, bueno, ya hemos conseguido que aparezca el número 1, ¿no? Bien, tenemos que seguir avanzando. ¿Por dónde podemos continuar? Bueno, pues podemos continuar por hacer que al pulsar en el botón del 2 nos aparezca un 2 en lo que sería el display, ¿no? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, pues si nos vamos al código y localizamos la etiqueta del número 2, alguien podría pensar que escribiendo exactamente el mismo evento en el número 2, pues nos debería escribir el número 2, y no es exactamente así. Si nosotros cogemos el evento tal y como lo hemos escrito para el número 1 y lo copiamos y lo pegamos en el número 2, lo que estamos haciendo con esto es que al pulsar en el botón del 2, pues efectivamente haga también una llamada a la misma función. Pero si os fijáis, esta función le hemos dicho que el valor del display tiene que ser siempre igual a 1. Y esto es un inconveniente, ¿no? Si guardamos cambios y actualizamos el navegador, pues si yo pulso en el 2, pues en vez de escribirme un 2, me escribe un 1. ¿Cómo podríamos solventar este problema? Pues utilizando el paso de parámetros a funciones. Es decir, el valor que maneja la propiedad value del objeto display no debe ser siempre igual a 1, sino que debe de variar en función del botón que pulsemos. Bueno, pues ¿qué tal si nosotros aquí pues le decimos a esta función que va a recibir un parámetro? Y estos conceptos pues los hemos visto en vídeos anteriores. Y a ese parámetro, pues por ejemplo, le voy a llamar número. ¿Y qué tal si le decimos que la propiedad valor del display, en vez de ser siempre el número 1, pues tiene que ser el parámetro o argumento número? Eso por un lado. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto conseguimos que podamos pasarle a esta función, cuando la llamemos, un parámetro. Y ese parámetro pues variará en función del botón que pulsemos. Por ejemplo, para el botón 1 le tendremos que pasar el parámetro 1, para el botón 2 el 2, etc. Así con todos, ¿no? Bueno, pues si ahora una vez hecho esto, nos vamos a los eventos que hemos construido hasta ahora y le decimos que para el número 1 le pasamos el 1 por parámetro, para el número 2 le pasamos el 2 y hacemos lo propio con todos los números,
creo que en principio estaría conseguido. Lo que voy a hacer va a ser pausar el vídeo porque voy a copiar lo que sería la llamada con el evento en todos los botones y en cada botón le pasaré el número correspondiente. Luego entonces pauso el vídeo y cuando lo tenga, pues reanudaré. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si os fijáis, cada botón pues tiene su correspondiente llamada a la función respondiendo al evento onClick y cada botón pues le pasa por parámetro el número correspondiente, ¿no? Por ejemplo, este que sería el número 7, pues le está pasando por parámetro un 7, el 8 un 8, el 9 y así con todos los botones, incluido el 0, que lo tengo un poco más abajo, ¿no? Este también tiene que llamar a la misma función y pasarle por parámetro un 0. ¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno, pues que estos números viajan y se almacenan, tal y como vimos en su día, en el argumento o parámetro número, y bueno, pues después la función trabaja con ese parámetro. Y le estamos diciendo que el valor de ese display pues tiene que ser igual al parámetro que le pasemos. ¿Qué habremos conseguido con esto? Pues avanzar un poco más. Habremos conseguido que pulsando en los diferentes números nos aparezca ese número en el display, ¿no? Con lo cual, si guardamos cambios y actualizamos con F5, si yo pulso en el 5, pues fijaos cómo aparece un 5, si pulso en el 7 aparece un 7, un 9, un 0 y así pues con todos los valores numéricos, ¿no? Sin embargo, como habréis podido observar, pues uno va pulsando los números y es cierto que aparecen en el display, pero lo que ocurre es que borra el anterior y pone el nuevo. Por ejemplo, yo ahora tengo un 3, si yo quisiera escribir 35, pues tendría que pulsar el 5. Lo que ocurre es que me borra el 3 y pone el 5, es decir, no se van acumulando. ¿Cómo podemos seguir, o mejor dicho, cómo podemos hacer que se acumulen esos números mientras los vamos pulsando, ¿no? Ese sería el siguiente paso. Bueno, pues vamos a verlo. Vámonos a nuestro código y vamos a examinar a ver qué podríamos hacer para que esos números, según los vamos pulsando, pues se vayan acumulando en el display. Bueno, pues aquí a mí se me ocurriría hacer lo siguiente, y yo creo que es en este punto donde aquí, pues, a cada uno se nos puede ocurrir una cosa diferente, ¿no? Bueno, pues mientras funcione no va mal. A mí se me ocurriría, pues para empezar, justo antes de la función, es decir, cuando carga la página, declarar una variable a la cual pues voy a llamar, por ejemplo, cifra, y voy a decir que es igual a una cadena vacía, ¿no? Una variable igual a una cadena vacía. Y después, una vez que hemos hecho esto, se me ocurre que donde tenemos la instrucción document.getElementById, etcétera, etcétera, pues aquí le voy a decir que esto va a ser igual a cifra más número. Y después, una línea más abajo, pues le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que cifra tiene que ser igual a document, ahora lo explicaré, .getElementById. Y aquí pues le decimos nuevamente display, ¿no? .value. Bueno, ¿qué pretendo con esto? Lo que pretendo es lo siguiente. Cuando la página carga, es decir, cuando abrimos la calculadora por primera vez, el programa tiene en cuenta esta instrucción, que va a ser la primera que va a leer, una variable cifra que es igual a una cadena de caracteres vacía. Si nosotros después pulsamos el número 5, ya sabemos que ese 5 se almacena en el parámetro número. Con lo cual, lo que me va a aparecer en principio en el display va a ser un 5 nada más. Y va a ser un 5 porque cadena de caracteres vacía, que es lo que vale de momento cifra, más el 5 concatenado, porque no está sumando, sino que está concatenando, está uniendo. ¿Por qué está uniendo? Bueno, pues porque esto es un dato de tipo texto. Cifra es un texto vacío, pero es un texto al fin y al cabo. Con lo cual, en este contexto, si utilizamos el operador más, no estamos sumando, sino que estamos uniendo. Recordamos que en JavaScript el operador más tenía dos asignaciones o dos labores, dos trabajos, ¿no? Por un lado sumar dos valores numéricos y por otro lado concatenar. Entonces, como JavaScript ahora mismo sabe que esto es un valor de texto y número pues es un valor numérico en principio, bueno, pues lo que hace es concatenarlo. Y también os digo lo siguiente, en un cuadro de texto, que es lo que estamos identificando en esta instrucción de document.getElementById, todo lo que tú introduzcas es considerado como texto. Por eso se llama cuadro de texto, es decir, a pesar de que tú introduces un valor numérico, lo va a considerar texto. Y esto va a ser un inconveniente que vamos a tener que solventar después. Si no entendéis qué quiero decir con esto de que es considerado texto, no os preocupéis que lo vais a entender ahora después, ¿no? Pero bueno, en principio, con la primera instrucción, en el caso de que hayamos tecleado un 5, pues nos pone un 5, porque cifra no vale nada. Pero fijaos la siguiente línea. La siguiente línea le estoy diciendo que cifra, es decir, estoy otra vez reasignando el valor de cifra, va a ser igual a lo que hay en el display, porque esta instrucción lo que hace es marcar lo que hay en el display, ¿no? El valor del cuadro de texto del documento. Con lo cual, si yo he puesto un 5, ahora mismo cifra es igual a 5. Imaginemos que después de eso pulso el 2.
¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que estoy pasándole como parámetro pues un 2. Con lo cual vuelve a ejecutar esta línea de document.getElementById, etcétera, etcétera. Pero aquí cifra vale 5, más el nuevo número que será un 2. Y esto lo que hace es concatenar, con lo cual me pondrá un 52. Y después ese 52 se almacena en cifra, con lo cual si pulso ahora después un 3, vuelve a hacer el proceso pero concatenando. Es decir, cifra, que vale 52, concatenado con un 3, es decir, 523. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Guardamos cambios. Vamos al navegador, lo actualizamos con F5 y pulsamos un 5. Hasta aquí bien. Pero si yo ahora pulso un 2, lo que tiene que hacer es aparecer a continuación. Y si pulso un 3, a continuación. Un 8, un 7. Bueno, pues ya hemos conseguido pues uno de los primeros objetivos. Y es que pulsando las teclas de la calculadora, los botones, pues nos aparezca en el display el número que estamos escribiendo, ¿no? O sea que hasta aquí, pues yo creo que vamos bien. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Por dónde podemos continuar? Bueno, pues mirad, si yo saco una calculadora, como por ejemplo la calculadora de Windows, pues de momento este comportamiento ya lo hemos conseguido. Pero ¿qué ocurre en una calculadora cuando quiero sumar un número con otro, por ejemplo? Bueno, pues yo escribo un número, le doy al más, lo que conseguimos es que sume. Tampoco pretendo simular este comportamiento de que me aparezca aquí el primer número que voy a sumar, ¿no? Pero pulsamos el más y cuando después de pulsar el más seguimos tecleando, pues el número anterior desaparece y aparece el nuevo, ¿no? Es decir, lo que tenemos que conseguir ahora es que al pulsar, por ejemplo, el más o el menos, el por, me da igual, cualquier operación, después de pulsar ese botón, si seguimos tecleando, no nos lo concatene con el que ya hay, sino que nos ponga un número nuevo, ¿no? Pero bueno, este comportamiento, que será por donde vamos a continuar, lo dejaremos para el próximo vídeo porque si no este se va a extender más de lo necesario. Así que bueno, pues os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, pues que os vaya bien.